Buenas tardes. Bueno, ahí veo que se van sumando. ¿Cómo les va? Ya estamos llegando al invierno, hace mucho frío afuera, así que no nos queda otra que estar adentro estudiando. Bueno, buenas noches. Bien, un poco atendiendo a sus preguntas, traté de buscarle alguna de las animaciones que, que me parecían más adecuadas para explicar esas preguntas, ¿sí? Así que vamos a ahora a comenzar, en realidad con una pequeña animación, más que animación, una imagen de una animación, porque no quiero cansarlos con tampoco tanto video. Trato de buscar videos cortos para que no les resulte demasiado pesado, pero uno de ustedes preguntó sobre hipertrofia ventricular izquierda y me gustaría empezar por ahí porque de eso no les subí video, entonces, bueno, vamos a ocupar un poquito el espacio. El músculo cardíaco es un músculo que tiene sus características especiales, por supuesto, pero no deja de ser un músculo. Y la respuesta muscular a la exigencia es la hipertrofia. Hiper, exceso de, trofia, viene de trofismo. Y la palabra hace referencia a la conformación, ya sea de un órgano o de un tejido en este caso. Entonces yo digo que, por ejemplo, que las glándulas salivales tienen hipertrofia cuando son estimuladas, como por ejemplo con el alcohol. Y entonces el paciente alcohólico tiene glándulas hipertrofiadas, agrandadas, ¿sí? Uno las puede ver porque las parótidas están por delante del conducto auditivo externo, del pabellón auricular, y entonces uno ve agrandadas esas glándulas. Eso es una hipertrofia de las parótidas, por ejemplo. Hace referencia a la palabra hipertrofia al trofismo, a un exceso de forma, a un exceso de tamaño, en este caso, que nos referimos al corazón. La hipertrofia es siempre una respuesta adaptativa del músculo a algo que lo está exigiendo el corazón. El corazón es una bomba y tiene que bombear con cada latido un volumen de sangre para introducirlo en un sistema de cañerías que son las arterias. Y entonces, al entender esto, que el corazón tiene que contraerse, la sístole tiene que ocurrir para que la sangre que está en el ventrículo entre en territorio de arterias, ¿qué puede hacer que el músculo de ese ventrículo se empiece a agrandar? Evidentemente el corazón está teniendo que vencer una resistencia en el sistema de arterias. Si yo tengo que introducir sangre en un sistema que está reducido en calibre, entonces voy a tener que hacer más fuerza para meter sangre en esas arterias que por X razón han disminuido su calibre.
Y la causa número uno de hipertrofia es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, una enfermedad ampliamente difundida en nuestra sociedad, es una condición en la que todavía no sabemos cuál es la causa. Todavía hoy no se sabe cuál es la causa. En el 95% de los pacientes hablamos de hipertensión arterial esencial. Estoy segura que ustedes conocen, dentro de sus allegados, familiares y amigos, conocen algún hipertenso, porque es una patología demasiado difundida en nuestra sociedad. Y la hipertensión arterial, justamente no sabemos por qué razón, el músculo arterial, que es circular, porque obviamente estamos hablando de estructuras tubulares, las arterias, el músculo, por alguna razón que todavía no sabemos, está contraído. Y al contraerse, disminuye el calibre de la arteria. Si disminuye el calibre de la arteria, entonces el corazón, cuando tiene que bombear sangre y meterlo en un circuito que está a presión, entonces tiene que vencer esa fuerza y tiene que el músculo hacer más fuerza. Por eso se hipertrofia. La causa número uno de hipertrofia ventricular es la hipertensión arterial. Les voy a mostrar una foto para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Fíjense, este es un corazón normal, ¿sí? Yo voy a señalarles aquí el ventrículo izquierdo. A ver si ahí se ve mejor. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Fíjense, está bien que son piezas cadavéricas, ¿no? Entonces están vacías de sangre, pero fíjense el espesor del músculo del ventrículo izquierdo y fíjense el espesor del músculo del ventrículo derecho. Obviamente, la resistencia de la arteria pulmonar es mucho menor a la resistencia de la arteria aorta, que va a todo el organismo, en contrapartida con la arteria pulmonar que va al territorio pulmonar únicamente. Así que fíjense el escaso desarrollo que tiene el ventrículo derecho al lado del ventrículo izquierdo. Pero este es un corazón normal. A ver si lo puedo dejar quietito. Ahí lo pueden ver bien. Espero que sí. Muy bien. Siendo este un corazón normal, con estas diferencias que son obviamente normales, fíjense lo que es un corazón hipertrofiado. Y me voy a alejar un poquito para que puedan comparar con el corazón normal. Fíjense que el ventrículo derecho prácticamente no tiene diferencia. El espesor del músculo se encuentra conservado, muy similar en ambas piezas anatómicas, pero fíjense el desarrollo que ha alcanzado el ventrículo. Fíjense el grosor, el espesor del músculo, como ha aumentado. Y esta es una hipertrofia ventricular de origen hipertensivo. Y uno podría pensar que la hipertrofia ventricular podría resultar de una condición mejor para el paciente, ¿no? Uno puede pensar, qué bueno, es un corazón más musculoso, ¿no? Sí, pero es un corazón que demanda mucha más sangre. Y el gasto cardíaco, cuando nos referimos al consumo de oxígeno que hacen estas células para latir, para contraerse y provocar latidos, es mucho mayor. Por lo tanto, en la hipertrofia ventricular izquierda, el gasto cardíaco es mayor y el paciente, si no tiene un sistema de arterias coronarias permeable,
es muy factible que evolucione a alguna arteria coronaria obstruida o insuficiente para irrigar a semejante músculo. ¿Qué les parece? Eso es una hipertrofia ventricular. Ahí tenemos las diferencias entre un corazón normal y una hipertrofia ventricular izquierda. Hay otras causas de hipertrofia ventricular, pero no es el propósito de esta clase que ustedes terminen siendo cardiólogos. Siempre quiero recordar el perfil del enfermero que estamos buscando con los colegas, los profesores, siempre nos planteamos esto. No queremos abrumarlos con demasiada información que tiene que ver con la fisiopatología. Pero sí nos importa que reconozcan las cuestiones fisiológicas normales para luego entender las patologías más comunes. Y yo creo que la hipertensión arterial es la que se lleva todos los aplausos. Tenemos otras causas de hipertrofia ventricular, inclusive las hipertrofias que consideramos fisiológicas en los grandes deportistas, en los deportistas de élite o de deportistas profesionales que también desarrollan hipertrofia ventricular, no de estas características. Esta foto que vimos acá es absolutamente patológica, no fisiológica. Bien, muy bien. Voy a volver a los comentarios a ver si me querían decir algo más sobre la hipertrofia ventricular. Espero que con esta explicación haya quedado un poco más clara la respuesta. Estoy viendo, pero no creo que haya mucho más para decir. Bueno, muy bien. Vamos entonces a el mismo criterio quiero usar con arritmias, chicos. Ayer, cuando cerramos un poco el tema, hablé de arritmias y el tiempo que le dediqué a arritmias es el tiempo que ustedes tienen que tener para arritmias. El tema arritmias es un tema del especialista, definitivamente. Hay médicos que se dedican solo a arritmias. Dentro de la cardiología, como especialidad, hay subespecialidades, como la arritmología. O sea que no vamos a pretender que con una clase nos convirtamos en expertos en arritmias. Pero sí me parece importante, y acá respondo a una de las preguntas que me preguntaba cuál era las arritmias más graves. Bien, ayer lo dijimos, pero por ahí vamos a redondear un poco el concepto. Cuando el corazón está latiendo, tiene que cumplir con un volumen minuto adecuado para llegar a todos los tejidos del organismo. ¿Sí? Yo me doy cuenta que el paciente está bien perfundido, es decir, que todos sus tejidos están siendo bien irrigados, porque el paciente, por ejemplo, para evaluar la irrigación cerebral, yo puedo decir el paciente está lúcido, orientado en tiempo y espacio. Puedo utilizar una escala como la escala de Glasgow para hacerle preguntas sencillas y algunas valoraciones físicas sencillas para darme cuenta si ese paciente está recibiendo oxígeno hasta la última de sus neuronas. Y cuando yo veo un deterioro sensorial, que el paciente no tiene la lucidez para responder a determinadas preguntas, ya me estoy preguntando si este paciente está teniendo un buen volumen minuto de sangre en cada uno, en este caso en el tejido cerebral. Todos los órganos son importantes del organismo, pero básicamente cerebro y corazón son los dos más sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, evalúo el grado de integridad del sistema nervioso con una evaluación como la escala de Glasgow, que creo que ustedes ya la deben estar viendo en práctica. Y también, para evaluar la función cardiovascular adecuada, puedo recurrir a los signos vitales, ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene una presión arterial adecuada,
una cuando utilizo un oxímetro de pulso, también puedo inferir que el paciente está con un buen volumen minuto, un gasto cardíaco adecuado y está cumpliendo el sistema cardiovascular con su función, que es la de llevar oxígeno hasta todos los rincones de todo el organismo. Ahora, detecto una arritmia. Cualquier tipo de arritmia. Arritmia. Prefijo a significa sin. Arritmia, sin ritmo. Algo que tenía ritmo deja de tener ritmo. Eso es una arritmia. Entonces, si el paciente, yo le tomo el pulso o le pongo un monitor y observo que el paciente no tiene un ritmo regular, ya hago diagnóstico de arritmia. Pero ese paciente tiene presión normal, ¿sí? Tiene oxigenación, 99%, le hago una escala de Glasgow y el paciente tiene un Glasgow de 14 en 15. Bueno, digo, cualquiera sea la arritmia, no lo está descompensando. Cualquiera sea la arritmia, no lo está descompensando y entonces me tranquilizo y digo, es una arritmia de gravedad leve. En cambio, si detecto un cambio del ritmo, por monitor, por pulso, y este paciente no tiene una presión sistólica adecuada, está hipotenso, está mal perfundido, veo livideces en los extremos de su cuerpo, le pongo un oxímetro de pulso y marca menos de 90%, le hago una examinación neurológica y veo que no responde a preguntas, está desorientado en tiempo y espacio, entonces la escala de Glasgow ha bajado de 13 hacia abajo. Bueno, entonces ya estoy valorando que esta arritmia está descompensando al paciente en forma cardiovascular. Por lo tanto, tiene que ser una arritmia moderada a grave. Cualquiera sea la arritmia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo clasificamos a las arritmias según su gravedad? Si descompensan hemodinámicamente al paciente o no. Si el paciente tiene una arritmia con una TA aceptable, con una oxigenación, TA, tensión arterial, una tensión arterial aceptable, con una frecuencia cardíaca, con una oxigenación aceptable, bien perfundido, una escala de Glasgow alta, pues entonces ese paciente no está descompensado por su arritmia. En contrapartida, tengo un paciente con una arritmia cardíaca, hipotenso, sudoroso, mal perfundido, con livideces periféricas, esto de ver los extremos, las extremidades de los dedos de los pies y de las manos con una coloración violácea. Coloco el oxímetro de pulso y tengo hipoxia, tengo una saturación de oxígeno menor al 90%, hago una escala de Glasgow y el paciente tiene deterioro 13 o menos en la escala, pues por fallo cardiovascular no está bien perfundido y entonces se trata de una arritmia grave. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, la fibrilación auricular. ¿Ustedes vieron el video? La fibrilación auricular es una arritmia en la que las aurículas tienen latidos desordenados, absolutamente desordenados. Algunos pasan a los ventrículos y los contraen. Por lo tanto, hay una disociación entre la aurícula, entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Los ventrículos, si esta arritmia tiene una respuesta ventricular aceptable, entre 60 y 100 contracciones ventriculares por minuto, ni me preocupa, el paciente se va caminando a su casa.
Hace poco, ayer decía, le diagnostiqué una, así, con el paciente que venía a hacerse un chequeo al consultorio. ¿Sí? 70 y tantos latidos por minuto, presión normal, saturación de oxígeno perfecta, Glasgow 15 en 15. Bueno, es un paciente que no está descompensado hemodinámicamente. Por lo tanto, esa arritmia, para él, en ese momento de la examinación, es una arritmia de gravedad leve. Sin embargo, una fibrilación auricular que esté por encima de 100 latidos por minuto o por debajo de 60, probablemente no alcance a mantener un gasto cardíaco aceptable. Y un paciente con una fibrilación auricular menor de 60 latidos por minuto seguramente no va a tener una presión aceptable, no va a tener un Glasgow aceptable, no va a tener oxígeno, saturación de oxígeno aceptable. Y entonces la misma arritmia, pero con otras características, se transforma en moderada a grave. Y ahí es donde tenemos que intervenir terapéuticamente. ¿Se entiende? Hay arritmias que son absolutamente graves en su concepción, como las arritmias ventriculares. Allí veíamos en el video, creo que ha sido claro ese video que les elegí, que las arritmias ventriculares son definitivamente graves porque conducen a la parada cardíaca si uno no interviene. Una taquicardia ventricular con pulso, sin pulso, fibrilación ventricular y lo final, asistolia, sin sístole, asistolia. En el video no dice asistolia, dice que la línea base del registro electrocardiográfico se aplana. Bueno, eso es la asistolia. Entonces, cuando tenemos asistolia, que es el final de toda una serie de procesos que venían agravándose, ¿no? Así que las arritmias ventriculares definitivamente son todas graves, son diferentes etapas de un mismo proceso probablemente, y respondan a células miocárdicas que hacen descargas anómalas. Fíjense que en el video habla de ectópico. ¿Vieron que decía foco ectópico, latido ectópico? ¿Qué significa ectópico? Fuera de lugar. Por ahí habrán escuchado esta palabra cuando hablamos de embarazo ectópico. Puede ser, ¿no? El embarazo ectópico es un embarazo fuera de lugar, es decir, no ocurre en el útero. Ocurre en otros órganos, pero relacionados con el útero, pero no en el útero. Bueno, en cardiología le decimos latido ectópico, aquel latido que no está originado en el nodo sinusal. Ese es un latido ectópico. Para entender el video, vuélvanlo a ver, pongan pausa, retrocedan. Ustedes tienen esa opción estudiando en casa, ¿sí? Si esto yo se los hubiera dado en vivo, como lo suelo hacer todos los años en clase, no existe la posibilidad de retroceder, volver, retroceder y volver a ver y tomar apunte. Sáquenle provecho a esta información que les estoy acercando. Creo que es de la más clarita que tienen. Así que creo haber respondido esa pregunta también. Porque había varias sobre asistolia y fibrilación ventricular y gravedad. Por último, con respecto a los infartos, como evento, el infarto es parte de lo que llamamos enfermedad coronaria, es decir, determinados procesos que ocurren dentro de las arterias coronarias, que ya sabemos, son dos, derecha o izquierda, no hay mucho para elegir, y tienen múltiples ramas, ¿no? Yo siempre pienso en un árbol cuando hablo de enfermedad coronaria o de cardiopatía isquémica. Ayer decíamos lo que era la isquemia, ¿no? La falta de llegada de sangre a un tejido. No es lo mismo a un árbol cortarle una rama pequeñita de la punta, de los extremos de las ramas,
que cortarle una rama grande. Porque si yo le corto una rama pequeña del extremo, probablemente de esa rama dependían 3 o 4 hojitas. Y cuando uno mira el contexto, el árbol tiene su copa bien formada, ¿no? En un corazón es lo mismo. Si se tapa una pequeña arteria, una rama de una rama de una rama, allá por la punta, por algún rincón, claro, ese sector va a dejar de moverse. Se deja de mover, el músculo muere. Con los meses y los años se va transformando en un tejido fibroso, sigue sin moverse, sin contraerse. Pero si ese pequeño espacio no representa una gran porción del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo, que es el más importante, el paciente puede sobrevivir al infarto. Ahora, si se tapa la arteria coronaria izquierda, ¿se imaginan cuán grave es el infarto? Queda todo el ventrículo izquierdo sin irrigación, muerto, por lo tanto, ese paciente muere con lo que llamamos un infarto masivo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿y cuántos infartos se pueden tener? Depende de la extensión del tejido que irriga esa arteria que se tapó. Yo puedo tener 5 infartos pequeñitos de diferentes sectores del corazón que no afectan la motilidad global. Y puedo tener un solo infarto que afecta a una rama grande o una ramificación principal de una de las dos coronarias, que definitivamente afecta mucho la motilidad de la pared. El corazón no puede contraer, el ventrículo no puede contraerse, el ventrículo izquierdo, ya ven lo importante que es. Entonces, bueno, con un solo infarto es suficiente para que sea inviable la motilidad cardíaca. Bien, lo voy a dejar por escrito, pero ya voy terminando este video. Me gustaría que la semana que viene tómense el tiempo para estudiar, para leer si vienen atrasados con la lectura y para ir elaborando un cuestionario, un poco como lo hicimos hoy. Pueden ir preparando las preguntas que les surjan y las pueden ir dejando en el Classroom, ¿sí? Yo ahora voy a dejar un texto en el Classroom para en esa publicación me vayan dejando preguntas a modo de borrador y que podamos hacer así otro encuentro la semana que viene, tanto el martes como el miércoles, encuentros para aclarar dudas, para aclarar conceptos que no hayan quedado claros. En lo personal, me gustaría profundizar algunos conceptos de aparato respiratorio que creo que les van a ser útiles para prácticas. Vuelvo al pedido del profesor Pereira, que todos los años me pide que les haga el aprestamiento para sistema respiratorio. Y bueno, hay algunas cositas que me parece que han quedado en el tintero que me gustaría ampliárselas. Eso lo voy a preparar, se los voy a subir. Vamos, pero digo, no vamos a dar tema nuevo. Sencillamente vamos a encontrarnos y yo con las preguntas de ustedes por ahí me puedo organizar un poquito más sobre qué mostrarles y qué explicarles en esas dos clases. Entonces, la semana que viene no empezamos el sistema digestivo, que es lo próximo. Por lo tanto, no se los voy a subir todavía. Sí estamos para que ustedes se pongan un poco al día con lo que, si es que están atrasados, con la lectura de los capítulos que han sido un poquito largos y de ver todos los videos. Otra cosa, yo ayer estaba mirando, que les dije, vean este video de electrocardiograma, pero no lo encuentro. Puede ser que no lo haya subido, ¿no? Confírmenme eso, porque había un video muy lindo de electrocardiograma. No sé por qué dice, yo les puse, déjenme el presente, vayan mirando este video y
no lo encuentro el video. Digo, capaz que no lo pegué al link. Puede ser. Confírmenmelo porque si no se los doy porque es uno de los que yo trabajo en clase habitualmente. Bueno, nos encontramos el martes que viene sin la preocupación de estar preparando un tema nuevo, pero sí con la responsabilidad de seguir profundizando, terminar con la lectura, sacar en el proceso de estudiar, sacar preguntas, dudas, las pueden ir dejando en el classroom para que yo vaya leyendo sus dudas y por ahí armar así otro videito más cortito, que no les exija tanto rato de estar conectados. Muy bien, hasta la semana que viene entonces.